Marta siempre había sido escéptica respecto a las historias de fantasmas, convencida de que eran solo mitos y leyendas. Creció en una antigua casa familiar, una mansión victoriana que llevaba en pie más de 100 años, llena de historia y secretos. Cada rincón de la casa parecía contar su propia historia, y su abuela le había relatado muchas veces que esos muros albergaban no solo recuerdos, sino también presencias del más allá. Para Marta, todo eso no eran más que supersticiones, cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, todo cambió una fría noche de otoño. Esa noche, la tormenta azotaba la casa. Las ramas de los viejos árboles del jardín golpeaban las ventanas, y la lluvia caía con tal fuerza que el sonido parecía un murmullo constante. Marta estaba sola, sentada junto a la chimenea, acurrucada con una manta y una taza de té caliente. El fuego chisporroteaba suavemente mientras las llamas danzaban, proyectando sombras que se movían en las paredes como figuras etéreas. Mientras leía una novela, comenzó a notar que el ruido de la tormenta era reemplazado por algo más sutil, un susurro. Al principio, pensó que se trataba del viento filtrándose por las rendijas de la vieja casa. Pero pronto, ese susurro se hizo más claro y distinguible, casi humano. Era una voz suave, familiar, que la llamaba: Marta, ven aquí. Un escalofrío recorrió su espalda, y aunque su instinto le decía que debía ignorarlo, la curiosidad la empujó a levantarse. Con el corazón latiendo rápidamente, caminó hacia el pasillo largo y oscuro. A cada paso que daba, el suelo de madera crujía bajo sus pies, y las luces del techo parpadeaban como si la electricidad estuviera fallando. El ambiente se volvía más pesado, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de algo que no podía ver. El susurro se hacía más fuerte y la guiaba hacia la sala en el extremo del pasillo, la sala donde su abuela había pasado sus últimos días. Un olor familiar a lavanda flotaba en el aire, el perfume favorito de su abuela. Cuando entró en la sala, lo primero que vio fue el espejo antiguo colgado en la pared. Era una pieza majestuosa, con un marco dorado ornamentado que había pertenecido a su familia por generaciones. Marta recordó que su abuela siempre decía que ese espejo tenía un poder especial, que podía reflejar más que la simple apariencia física. Su reflejo en el espejo parecía distorsionado, y el cristal comenzó a nublarse lentamente, como si una niebla espesa lo envolviera desde dentro. De repente, el rostro de su abuela apareció en el reflejo. La imagen era tan clara como si estuviera allí mismo, frente a ella. Los ojos de su abuela brillaban con una mezcla de ternura y nostalgia, y en sus labios se dibujaba una sonrisa suave. Siempre estaré contigo, querida, susurró la voz de su abuela, pero esta vez no era un eco distante. Marta sintió como si esas palabras la rodearan, abrazándola en un calor familiar y reconfortante. El reflejo desapareció tan rápido como había llegado, pero el aire en la sala seguía cargado de energía. Marta se quedó inmóvil, sin saber si lo que había visto era real o simplemente fruto de su mente. Aunque el miedo seguía presente, algo dentro de ella le decía que no estaba en peligro. Era como si su abuela hubiera regresado para darle una última despedida, una señal de que nunca estaba realmente sola en esa casa. Desde aquella noche, los susurros no cesaron. A veces, mientras caminaba por la casa, escuchaba risas lejanas, como si los recuerdos de tiempos pasados cobraran vida a su alrededor. En más de una ocasión, sentía una mano invisible rozar su hombro o acariciar su cabello, y cada vez que eso sucedía, el aroma a lavanda volvía a llenarlo todo. Al principio, los encuentros la inquietaban, pero con el tiempo, Marta comenzó a sentir una paz que no había experimentado antes. La casa, que alguna vez le había parecido un lugar lleno de sombras y secretos, se transformó en un refugio. Aunque las presencias seguían allí, Marta ya no las temía. Al contrario, se sintió reconfortada por ellas, especialmente por la constante presencia de su abuela. Aprendió a vivir con los susurros, e incluso comenzó a esperarlos con ansias, como un recordatorio de que, aunque los cuerpos se desvanecen, los lazos familiares perduran más allá de la muerte. Cada noche, al apagar las luces, los susurros volvían. Y aunque a veces le erizaban la piel, Marta se sonreía a sí misma. Sabía que no estaba sola,
que la casa era un lugar donde los recuerdos y el amor se entrelazaban con lo desconocido, y que, de alguna manera, su abuela siempre estaría cuidándola desde el otro lado del espejo. Desde que era niño, Javier había visto la muñeca de porcelana de su abuela como un simple recuerdo familiar, una reliquia de otro tiempo. Sus ojos azules y fríos parecían seguirlo desde su sitio en el estante del cuarto de la abuela. Aunque le inquietaba un poco, nunca se permitió pensar demasiado en ella. La muñeca, con su vestido blanco raído y su rostro inexpresivo, era solo un objeto más en la casa de su abuela. Sin embargo, todo cambió cuando su abuela falleció, y ese simple objeto adquirió un significado mucho más oscuro. La semana de luto fue un periodo extraño para Javier. La casa que había sido su refugio de infancia, llena de risas y calidez, de repente parecía vacía y sofocante. Los rincones que antes se llenaban con el suave susurro de su abuela contando historias ahora solo albergaban ecos inquietantes. Las habitaciones, bañadas en penumbra, se sentían más pequeñas, como si las sombras mismas estuvieran invadiéndolas. El aire en la casa era pesado, como si algo más que la ausencia de su abuela la llenara. Durante esos días, Javier comenzó a notar algo extraño con la muñeca. Aunque había permanecido en el estante durante años, en un rincón polvoriento del salón, ahora parecía moverse. Al principio, lo achacó al estrés. La pena podía jugarle malas pasadas, ¿no? Pero las pequeñas discrepancias eran innegables. Cada vez que volvía a la habitación, la muñeca no estaba en la misma posición que antes. Un día, su cabeza estaba girada hacia la puerta, otro, sus manos, que antes descansaban en su regazo, parecían haberse movido ligeramente. Javier intentó ignorar estos detalles, aferrándose a la idea de que eran producto de su imaginación. Pero la noche en que todo cambió, no pudo seguir ignorándolo. Esa noche, mientras el viento aullaba afuera, decidió que ya no podía soportar la presencia de la muñeca. Había algo en su mirada, en esos ojos fríos y brillantes, que lo llenaba de inquietud. Con un nudo en el estómago, la envolvió en una manta vieja y la metió en una caja. Bajó al garaje en medio de la tormenta, dejando la caja en un rincón oscuro. Volvió a la casa sintiéndose aliviado, como si se hubiera liberado de un peso invisible. Pero a la mañana siguiente, su alivio se transformó en puro terror. La muñeca estaba de nuevo en su estante, exactamente en el mismo lugar donde siempre había estado. Javier se quedó paralizado frente a ella, su mente intentando encontrar una explicación lógica. ¿Acaso alguien la había traído de vuelta? Pero sabía que no había nadie más en la casa. Durante los días siguientes, la sensación de ser observado se intensificó. Cada vez que entraba en la habitación, sentía los ojos de la muñeca clavados en él, como si lo estuviera evaluando, esperando algo. El ambiente en la casa se volvía más denso cada vez, y el aire estaba impregnado de una sensación de peligro inminente. Una noche, decidido a enfrentar su miedo, Javier se sentó frente a la muñeca en completo silencio. El reloj de la sala marcaba la medianoche cuando un crujido suave rompió el silencio. El sonido no venía de la casa, sino de la propia muñeca. Con los ojos fijos en ella, vio lo imposible. Sus ojos comenzaron a brillar con una luz tenue, y sus labios, antes inmóviles, se movieron lentamente. Murmuraba algo, palabras apenas audibles pero que no podía entender. Era un lenguaje que parecía antiguo, extraño, y Javier sintió que un frío glacial le recorría la espalda. Recordó entonces las historias que su abuela solía contarle, historias sobre almas atrapadas en objetos, sobre promesas incumplidas y espíritus que nunca encontraban descanso. Con un grito ahogado, Javier salió corriendo de la habitación. Su corazón latía desbocado, y el sudor frío empapaba su frente. Pero cuando volvió a entrar, después de reunir suficiente coraje, la muñeca estaba de nuevo inmóvil, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, algo había cambiado para siempre en Javier. El miedo se había convertido en algo mucho más profundo, una sensación de que la muñeca estaba ligada a él de una forma que no podía comprender. Los días siguientes fueron una lucha constante. Intentó deshacerse de la muñeca de todas las maneras posibles.
la arrojó a la basura, la dejó en la calle, incluso consideró quemarla. Pero cada vez que lo hacía, de alguna manera, la muñeca regresaba a su lugar en el estante. Javier llegó a la conclusión de que no podía escapar de ella. Cada intento por deshacerse de la muñeca solo parecía reforzar su presencia. Con el tiempo, una comprensión sombría se asentó en él. La muñeca no era simplemente un objeto maldito, era un vínculo entre él y su abuela. Un recordatorio de que ella no había partido del todo, que su presencia seguía allí, enredada con el alma que habitaba en esa muñeca. Javier recordó una vieja promesa que le había hecho a su abuela: cuidaría de sus cosas después de su muerte, pero no lo había cumplido del todo, y ahora, parecía que el alma de su abuela, o algo más oscuro, había quedado atrapada en la muñeca. Aceptando su destino, Javier decidió dejar de luchar. Colocó la muñeca en un lugar especial, le quitó el polvo y la cuidó con el mismo esmero que su abuela le había dado. De vez en cuando, le hablaba en voz alta, compartiendo sus pensamientos y sentimientos como lo hacía con su abuela. Aunque el temor nunca lo abandonó por completo, aprendió a vivir con la presencia de la muñeca. Incluso comenzó a dejar flores frescas a su lado, como un gesto de respeto y reconciliación. Sin embargo, cada noche, al apagar las luces, la misma sensación volvía. Sentía que la muñeca lo observaba, sus ojos brillando en la penumbra, esperando pacientemente. A veces, en el silencio absoluto, le parecía escuchar de nuevo esos murmullos, palabras que aún no lograba descifrar, pero que parecían llevar un mensaje oculto, un mensaje que algún día tendría que entender. Un grupo de amigos, ansiosos por escapar de la monotonía de la ciudad, decidió emprender un viaje por carretera hacia un pequeño y remoto pueblo de montaña. Estaban emocionados por la idea de la aventura, de perderse en paisajes que solo habían visto en fotos, y por las promesas de las misteriosas leyendas que circulaban sobre la región. Habían oído hablar de un lugar llamado el Valle del Eco, un sitio donde, según los habitantes de la zona, los ecos del pasado nunca morían. Para ellos, estas historias no eran más que folclore, algo que añadiría emoción a su travesía. Era una tarde soleada cuando partieron, riendo, conversando sobre sus expectativas, mientras la música retumbaba en el coche. El sol dorado bañaba el horizonte, y las horas pasaron rápidamente entre chistes y anécdotas. Conforme el paisaje cambiaba de prados abiertos a densos bosques, el ambiente del coche se tornó más relajado, casi somnoliento, pero una especie de emoción contenida permanecía en el aire. Las montañas se alzaban majestuosas en la distancia, y a medida que el sol comenzaba a esconderse tras ellas, una bruma ligera empezó a cubrir el suelo. La carretera, antes transitada, se fue quedando cada vez más desierta. Los árboles a ambos lados crecían altos y espesos, formando un túnel natural por el que apenas penetraba la luz de la luna. Habían conducido ya varias horas sin ver una sola señal de civilización, y aunque todos habían estado cómodos en la carretera vacía, una sensación de inquietud empezó a apoderarse de ellos mientras el día daba paso a la noche. La luz se desvanecía rápidamente, y lo que inicialmente fue una travesía tranquila se transformaba en algo más sombrío. De repente, sin previo aviso, las luces del coche comenzaron a parpadear. Las risas en el coche cesaron. El motor tosió varias veces antes de apagarse por completo. A pesar de los esfuerzos de Daniel, el conductor, el coche no respondía. Al intentar encenderlo nuevamente, solo escucharon el sonido hueco del motor fallido. La música se apagó, dejando un silencio que parecía llenar el coche y el bosque a su alrededor. Intentaron sacar sus teléfonos, pero no había señal. Estaban completamente aislados en medio de esa carretera desierta. Debe ser un problema con la batería, dijo Daniel, tratando de sonar optimista, aunque en su voz había un toque de ansiedad. Los amigos decidieron que la única opción era salir y buscar ayuda. Comenzaron a caminar por la carretera en silencio, el eco de sus pasos resonando en la oscuridad. El frío de la noche empezó a intensificarse, y con él, una sensación de que algo estaba fuera de lugar. Parecía como si los propios árboles los observaran, sus ramas extendiéndose como garras en la penumbra.
Al poco tiempo, una densa niebla empezó a descender sobre ellos, envolviendo el paisaje en un manto gris que dificultaba la visibilidad. Las linternas apenas lograban penetrar esa niebla, y los amigos comenzaron a sentir como una sombra de duda y miedo los envolvía. Fue entonces cuando comenzaron a escuchar risas. Al principio, suaves y lejanas, como si vinieran de algún lugar perdido en la niebla. Las risas eran delicadas, infantiles, pero lo suficientemente claras como para helarles la sangre. Se miraron entre sí, nerviosos, pero ninguno se atrevió a mencionar lo que todos ya sabían: algo no estaba bien. Tomás, el más racional del grupo, sugirió regresar al coche. Pero mientras lo discutían, algo invisible parecía atraerlos hacia adelante. La carretera, que parecía interminable, ahora parecía tener vida propia, como si les estuviera marcando el camino. Fue entonces cuando la vieron, una figura entre la niebla, parada en el borde de la carretera. Al principio, parecía ser solo una sombra, una silueta borrosa entre los árboles. Pero conforme se acercaban, distinguieron más detalles. Era una mujer, vestida completamente de blanco, con un vestido largo y desgastado, y el cabello oscuro que caía desordenadamente sobre su rostro. Aunque apenas podían ver su rostro, sus ojos brillaban en la oscuridad, emitiendo una luz antinatural que los paralizó. Se quedaron helados, incapaces de apartar la mirada. La figura los observaba en silencio, inmóvil, como una aparición de otro tiempo. Luego, sin previo aviso, se desvaneció en la niebla, dejando solo una risa gélida que resonó en el aire, como si el viento la arrastrara desde otra dimensión. El pánico se apoderó de ellos. Sin decir una palabra, comenzaron a correr de vuelta al coche. Cada sombra, cada crujido del bosque les parecía una amenaza. Al llegar al coche, lo intentaron encender nuevamente, pero no hubo respuesta. La neblina se espesaba, y las risas se hacían más audibles, rodeándolos como si una multitud invisible los acechara. Fue entonces cuando algo aterrador ocurrió: una de las ventanas del coche se empañó lentamente desde el exterior, y una mano pálida, delgada, se deslizó sobre el cristal, dejando una marca espectral. Gritaron al unísono, y en un acto desesperado, Daniel giró la llave del coche una última vez. Para su asombro, el motor rugió de nuevo. Sin perder un segundo, pisó el acelerador, y el coche arrancó con un chirrido, alejándose a toda velocidad de la carretera maldita. Mientras el coche avanzaba, las risas seguían resonando en sus oídos, mezcladas con el latido acelerado de sus corazones. Sin embargo, cuando llegaron al siguiente cruce, algo extraño sucedió. El camino, que creían haber dejado atrás, parecía haberse transformado. Los llevó de vuelta al mismo tramo de carretera donde todo había comenzado. Parecía como si el lugar no quisiera dejarlos ir. La desesperación creció en sus pechos, y el miedo se convirtió en una fuerza aplastante. Estaban atrapados en un ciclo, condenados a repetir esa pesadilla una y otra vez. Finalmente, después de lo que parecieron horas, lograron encontrar un camino que los llevó fuera de la zona. Exhaustos, con los nervios destrozados, llegaron a un pequeño pueblo a la mañana siguiente. Pero la experiencia los había dejado marcados. Mientras contaban su historia a los lugareños, descubrieron que no eran los primeros en vivir algo así. El Valle del Eco tenía una reputación oscura, y la figura de la mujer de blanco formaba parte de una leyenda local. Los relatos de otros viajeros coincidían: todos habían visto a la misma mujer, escuchado las mismas risas, y sentido la misma sensación de estar atrapados en un ciclo sin fin. A pesar de haber escapado físicamente, algo los había seguido. A partir de ese día, cada uno de los amigos comenzó a tener pesadillas recurrentes. En sus sueños, siempre estaban en la misma carretera, y al final del camino, la figura de la mujer de blanco los esperaba, con una risa que jamás olvidarían. El viaje que había comenzado como una aventura se había convertido en una experiencia aterradora, y la carretera desierta permanecía, como un eco interminable, en sus mentes.